Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Gracias. Los diputados Pedro Martínez Flores, Jesús Padilla Estrada, José María González Nava, Eduardo Rodríguez Ferrer, José Dolores Hernández Escareño y diputadas Susana Rodríguez Márquez y Aida Ruiz Flores Delgadillo, integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50, fracción primera, 120, fracción séptima y relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción primera y 98, fracción tercera de su Reglamento General, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. En el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo del 2015 se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, en la cual se creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Se facultó al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de dicho sistema, la Ley General sobre las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculando con faltas administrativas graves, así como aprobar la ley que instruya al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Asimismo, se estableció la plataforma legal para el funcionamiento de los órganos internos de control. En el ámbito de las entidades federativas, de igual forma, se modificó la fracción quinta del artículo 116 de la Constitución con el objeto siguiente. Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial y no podrá reunirse dos o más de estos poderes una sola persona o corporación ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Fracción quinta. Las constituciones y leyes de los estados deberán instituir tribunales de justicia administrativa dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento y procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. La creación del precitado organismo jurisdiccional permitió derogar lo relativo al Tribunal del Contencioso Administrativo, constituido a través de la reforma de la Carta Fundamental del Estado, publicado en el Diario Oficial el 11 de julio de 1998. En el número 113 de la propia Constitución se estableció lo mencionado enseguida. Artículo 113. El tribunal se integra por 3 magistrados, los cuales serán designados por la legislatura del Estado, durarán en su encargo 7 años y deberán satisfacer los mismos requisitos que se exigen para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Complementario al anterior, en el suplemento 2 al número 87 del periódico oficial, órgano de gobierno del Estado, correspondió al 1 de noviembre del 2017, se publicó el acuerdo número 119 por el cual la 62ª Legislatura del Estado aprobó la convocatoria que contiene el procedimiento de consulta pública y elección, en su caso, de 3 integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. Derivado de lo antes esgrimido y una vez desarrollado el procedimiento respectivo, en el suplemento 17 al número 104 del periódico oficial, órgano del gobierno del Estado, correspondiente al día 30 de diciembre del 2017, se publicó el decreto número 275, mediante el cual se designa a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. Esta trascendental reforma tuvo como objeto principal que en los órganos integrados mediante sufragio, así como en las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo y los organismos autónomos, tanto en el ámbito federal como estatal, observen el principio de paridad de género en su integración, como se puede observar enseguida. Artículo 41. La ley determinará las formas y modalidades que correspondan para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el principio. En relación a lo anterior, el artículo 3 transitorio de la reforma en comento estableció
Tercero, la observancia del principio de paridad de género a que se refiere el artículo 41 será aplicable a quienes tomen posesiones de su cargo a partir del proceso electoral federal o local siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, según corresponda. Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante proceso electoral, su integración y designación habrá de realizarse de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan de acuerdo con la ley. En esa línea argumental, considerando que el Tribunal de Justicia Administrativa tiene el carácter de organismo público autónomo, por lo cual debe integrarse conforme este principio, procede a emitir una convocatoria que cumpla dichos requisitos. Aunado a ello, mediante el citado decreto número 275, por el cual se designaron 3 magistrados, recayendo estos nombramientos en la magistrada Raquel Velasco Macías y los magistrados Gabriel Sandoval Lara y Uriel Márquez Cristerna, obliga a que la nueva designación tenga la misma calidad, en razón de que 2 de ellos tienen el carácter de varón y con ello se observa el principio de paridad de género. En este sentido, esta Asamblea Popular emite la presente convocatoria al tenor del siguiente. La honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo establecido por el artículo 112 y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 6 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, 21 fracciones primera y octava, 120 fracción séptima y 152 fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 164, 165, 166 y 167 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, convoca a los profesionistas en el área de Derecho que deseen participar en el proceso de integración de una lista de 8 candidatos de esta 63ª Legislatura del Estado, remitirá al titular del Ejecutivo Estatal dentro del proceso de selección de una magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. Bases. Primera, objetivo del proceso de selección. El proceso de selección tiene como propósito integrar la lista de 8 candidatas de esta soberanía popular, remitirá al titular del Ejecutivo del Estado dentro del proceso de designación de una magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, de conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y relativos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. Segunda, requisitos. Las interesadas en participar en la integración de la lista de 8 candidatas que remitirá esta legislatura al Ejecutivo del Estado deberán cumplir los siguientes requisitos. 1. Ser ciudadana mexicana por nacimiento y estar en pleno goce de derechos políticos y civiles. 2. Tener cuando menos 35 años de edad al día de la designación. 3. Poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridades o instituciones legalmente facultadas para ello. 4. No tener parentesco de consanguinidad hasta el 3er grado con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, ni con el Fiscal General de Justicia del Estado. 5. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso, a menos de que se separe formal, material y definitivamente de su ministerio en la forma y con la anticipación que establece la ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercera, documentación a entregar. Las interesadas deberán presentar la siguiente documentación. 1. Solicitud de registro con firma autógrafa manifestando expresamente su aceptación a las bases que integran esta convocatoria y señalando domicilio para recibir notificaciones en el municipio de Zacatecas y su zona conurbada Guadalupe, Zacatecas. 2. Copia certificada del acta de nacimiento. 3. Constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos 2 años anteriores a la fecha de la asignación establecida en la convocatoria. Dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. 4. Original de la credencial para votar vigente y copia del anverso y reverso para su cotejo. 5. 2 fotografías recientes tamaño infantil a color. 6. Copia de comprobante de domicilio que corresponde con el asentado en la solicitud con la antigüedad máxima de 3 meses. 7. Copia certificada del titular o cédula profesional del título o cédula profesional que lo acredite como licenciado en Derecho, con fecha de expedición mínima 10 años anteriores al de la designación. 8.
carta de no antecedentes penales expedida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado o la Fiscalía General de Justicia. 9. Currículum vitae con firma autógrafa del aspirante, el cual deberá contener, entre otros datos, nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, docente y profesional, publicaciones, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación, así como empleo, cargo o comisión que en su caso desempeñe al momento del registro. 10. Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial del número 12 para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales privados. 11. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa en la que se manifieste, inciso A, ser ciudadana mexicana por nacimiento y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Inciso B, no haber sido condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial. Inciso C, no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso, a menos de que se separe formal y material y definitivamente de su ministerio en la forma y con la anticipación que la ley establece, la ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inciso D, no estar inhabilitada para ejercer cargos públicos por resolución de autoridad competente federal o estatal. Inciso E, toda la información que con motivo del procedimiento de la selección a que se refiere esta convocatoria ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica. E inciso F, con fundamento para que los datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria. La documentación prevista en la presente base no será devuelta a los aspirantes. Cuarta, plazos y horarios para el registro. Las aspirantes deberán presentar su solicitud de participación y los documentos precisados en la base tercera del presente convocatoria del día 6 al 10 de noviembre del año en curso en la oficialidad de partes de esta legislatura, ubicada en el edificio del Poder Legislativo en calle Fernando Villalpando, número 320, zona centro, Zacatecas, Zacatecas, en horarios de 9 de la mañana a 20 horas. Quinta, integración de las listas. El procedimiento de integración de la lista de 8 candidatos que remitirá la representación popular al Ejecutivo del Estado se desarrollará conforme a las siguientes etapas. 1. Registro de aspirantes y cotejo documental. La oficialidad de partes de la legislatura del Estado recibirá en las fechas y horarios establecidos en la base cuarta de la presente convocatoria las solicitudes y la documentación que presenten las aspirantes. Al momento de presentar el escrito de solicitud de participación en el presente proceso de integración de la lista de 8 candidatas, las aspirantes recibirán un acuse con folio asignado y la descripción de la documentación entregada a la legislatura del Estado, el cual deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de esta convocatoria. La oficialidad de partes será la responsable de concentrar los expedientes de las aspirantes que se presenten ante ella y una vez concluido el plazo de registro y recepción de documentos, las entregará de inmediato a la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia. Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia, quien los pondrá a disposición para consulta de los integrantes de la propia comisión. En caso de que algún aspirante no entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión dentro de las 24 horas siguientes a su entrega. 2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Justicia verificará el cumplimiento de los requisitos legales en esta convocatoria y ordenará la publicación de la lista con el nombre de las aspirantes que hubieran cumplido con ellos, agregando el resumen curricular de cada una de las candidatas. La publicación a que se refiere el párrafo anterior se llevará a cabo en la página oficial del Poder Legislativo a más tardar el 11 de noviembre del año en curso. Será motivo de descalificación la falta de alguno de los documentos solicitados o su presentación fuera de los plazos y formas estipulados de la presente convocatoria. Sexta, integración de la lista de 8 candidatos que se remitirá al Ejecutivo del Estado. La Comisión de Justicia presentará al Pleno de la Legislatura a más tardar el día 12 de noviembre del año en curso el dictamen de idoneidad de las candidatas. Séptima, determinación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Aprobado el dictamen de idoneidad por el Pleno, en su caso la mesa directiva lo remitirá a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política con el objeto de que se integre la lista de 8 candidatas para designar la magistrada, de entre ellas la candidata idónea.
la cual será sometida a la consideración del Pleno. Octava, remisión al titular del Ejecutivo del Estado. A más tardar el 24 de noviembre del año en curso, el presidente de la mesa directiva deberá remitir al titular del Ejecutivo del Estado, mediante oficio, la lista de 8 candidatas a ocupar el cargo de magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, integrada en los términos previstos en esta convocatoria, acompañado copia certificada del dictamen de idoneidad y el expediente personal de las candidatas que conforman la referida lista. Novena, transparencia. El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través de la página oficial www.congresosac.gov.mx y por los demás medios de que determine la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política en los términos establecidos por cada fase en la presente convocatoria. La información y documentación que integre los expedientes individuales de las candidatas serán confidencial en términos de los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 85 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en este procedimiento objeto del presente convocatoria, ni ser utilizado o difundida, salvo que medie consentimiento expreso del titular conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas. Décima, casos no previstos. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y la Comisión de Justicia. Undécima, publíquese la presente convocatoria en la Gaceta Parlamentaria, en la página del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado y en un diario de mayor circulación de la entidad. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además por el artículo 105 relativos del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, es de acordar si se acuerda, primero, la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas aprueba la convocatoria que contiene el procedimiento para la elección, en su caso, de una magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. Segundo, publíquese la presente convocatoria por una sola ocasión en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado. Atentamente, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, rúbricas de sus integrantes. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado.